Si en esta mañana una mujer, oigan bien, una mujer sale de aquí con lo que se llama restitución, con lo que es la reivindicación. Si una mujer en esta mañana, el Espíritu Santo ha tocado en su espíritu un área que estaba sellada, un área que usted no le había prestado atención, este evento habrá cumplido su propósito. Porque de actividades en actividades hemos estado en muchas, pero hemos entrado en una temporada y cuando la iglesia o el creyente entra en sintonía y en alineamiento con las temporadas del cielo, entonces usted va a disfrutar de las temporadas. No hay nada peor que el cielo esté trazando un tiempo determinado y usted no esté enterado de eso. Por ejemplo, en lo personal tengo palabra del Señor de que entro en una temporada de fiesta de familia. Pero les cuento y les confieso que llevo tanto tiempo fuera de esa temporada que ya Él lo dijo y todavía o no me lo creo o no acabo de entrar. Porque uno se queda atrapado en el sufrimiento, atrapado en la vibración del alma, donde fuimos sometidos a los tiempos de proceso. Pero toda la vida no vamos a estar en un proceso así. Llega el momento de reinar. Llega el momento de retomar lo que el Señor tenía para nosotros. Y quiero decirle, mis amadas hermanas, que nosotros hemos entrado por dimensiones eternas en una nueva temporada. Las mujeres hemos sido históricamente un ejército extraordinario si se sabe ubicar donde tiene que ubicarse. Las mujeres siguieron al maestro hasta la cruz. Las mujeres corrieron el domingo temprano en la mañana a visitar la tumba. En las mujeres hay un depósito que mi abuelo les llamaba, decía, son heroicas. Pero nosotros tenemos un lugar y el varón tiene su lugar. Seguimos conectadas con este propósito porque quiero presentar ahora este asunto de Esther con este versículo de Esther capítulo 8 versículo 6, donde dice la escritura en boca de la reina Esther: porque ¿cómo podré ver yo el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Y noten que está subrayado en oscuro la palabra yo. No es un asunto de que otro lo vio, de que otro oyó, sino que yo estoy involucrado en este asunto. Hace unos años yo estaba en casa de una de las hermanas con las que comparto ministerio allá en Cuba, y yo recuerdo que estábamos así en un cuarto pequeño. Estaba la cama y arriba de la cama habían puesto así como especie de un adorno con una toalla, yo no recuerdo con qué cosa. La cosa es que cuando estamos en el asunto de orar y demás,
aquel adorno así se movió y debajo de aquel adorno salió una sábana que era un ripio. La sábana estaba rota. Era una sábana muy vieja. Es decir, ella no tenía más sábanas. Entonces inmediatamente uno dice, hay que ver quién le da una sábana. Pero inmediatamente siento que el Espíritu Santo me dice así, tú fuiste quien viste la sábana rota. Tú la viste. Tú ayudas. Y aquí hay un nuevo concepto que nosotros tenemos que aprender a manejar, y es un concepto, mis amados hermanos, en medio de donde Dios me ha puesto, lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy oyendo, lo que yo no puedo desplazar, lo que yo no puedo transferir, porque yo, por alguna razón, Dios me está dejando oír y ver. Muchas veces, en asuntos de oración, de una responsabilidad muy grande, hemos tenido la experiencia de que estamos orando en un lugar por el tal asunto, pero cuando nos trasladamos a ese lugar, allí el Señor nos da mucho más información acerca de los procesos de la oración. Entonces hay una etapa en nuestra vida en que nosotros tenemos que aprender a distinguir y a buscar la oración donde yo estoy involucrada. Y quiero presentar en este momento estas virtudes o características de Esther como una mujer con una responsabilidad personal que no transfirió. Ella realmente, Mardoqueo le manda aviso, Mardoqueo le está recordando continuamente. Mardoqueo es un hombre con una visión enorme. Es decir, tú no estás en esa posición por gusto, tú no has llegado ahí por cualquier cosa. Te estoy apelando a tu responsabilidad conforme a la posición que tienes. Esther tuvo una responsabilidad personal que no transfirió. Esther estuvo dispuesta a correr los riesgos que hubiera que asumir. Uno lee la Biblia y es como que a veces uno está desconectado de los personajes bíblicos, que es como si fueran ellos y ellos no tuvieran que ver con nosotros. Amados hermanos, Esther entra en un proceso de riesgos porque le toca asumir un desafío muy grande de entrar a las cámaras donde no podía entrar en ese momento, aún siendo la preferida. Esther no es de la gente que ve y no se involucra. Yo conozco gente que ve pero no se involucra. Yo conozco gente que habla pero no se involucra. Yo conozco gente que da como buenas ideas, pero cuando hay que dar el paso no se involucra. Y ahorita cuando la hermana Yulisa estaba enseñando, pude ver en uno de los versículos que ella mostró que esto es una mujer que porta también una humildad extraordinaria, porque ella reconoce que tiene una posición importante, pero ella pide ayuda y refuerzo de oración y dice, dile al pueblo que ore por mí. Así que esta mujer que dice, oren por mí, ella dice a seguir, pero yo y mis doncellas ayunaremos también. Así que esta es una mujer que tiene la propiedad o la virtud de ver, pero no de virar la cara. De ver y de involucrarse. De ver y de echarle mano a las herramientas que tenemos. A veces pienso que nosotros casi todos sabemos que hay ayuno y que hay oración, que más o menos conocemos algo de eso. Pero sin embargo, conociendo esas herramientas poderosas, nosotros no hacemos uso de ellas. Nosotros las dejamos a un lado, nosotros las subestimamos. El ayuno y oración es poderoso. El ayuno y oración sí trae rompimiento. El ayuno y la oración, mis amados hermanos, si no te trae el rompimiento, te trae claridad del proceso.
Porque hay momentos en la vida donde uno tiene que ayunar y orar para encontrar luz en medio de la confusión mental. La mujer carga un paquete muy alto emocional, y si aquí hay alguien que sabe de emociones, pudiera entender que el campo emocional es igualito que la espuma. Se eleva, se eleva, se eleva y después se baja y se asienta. Imagínense nuestras oraciones a nivel de alma, a nivel de emociones. Yo he estado en este mes de enero, pero bien atrapada en situaciones que me han removido a nivel emocional profundo. Y como hace unos cuantos años el Espíritu Santo abrió mi oído, yo escucho, mi espíritu espiritual oye lo que yo oro. Y cuando yo oraba, me di cuenta que yo estaba orando a un nivel almático. Todo eran las emociones, todo era la situación que tenía. Y mi oído espiritual me puso en alerta. Y ese amanecer, yo sentí en mi corazón que mi hermana carnal, que vive en Kentucky, tiene un ministerio de mujeres también. Le digo, siento de parte del Señor que tú eres la que tienes que orar por mí en esta mañana. Literalmente digo, porque yo estoy haciendo oraciones almáticas. Y no es que nosotros no expresemos lo que sentimos, pero el canal del alma no eleva correctamente nuestra intercesión. Porque el alma arrastra mucha contaminación. Por eso es que estamos trabajando y entrando en la temporada de Esther, una temporada de restauración, una temporada de preparación para tener encuentros verdaderos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que no sea el alma lo que no nos deje entrar. Porque si el alma de Esther la hubiera traicionado, ella no entra a hablar con el Rey. Porque el miedo es paralizante. Y el Espíritu Santo me hablaba en esta mañana que la reina Esther, cuando dijo si perezco que perezca, no se trataba de vivir o de morir, porque se muere rápido. Se trataba de renunciar al trono. Y renunciar a un trono duele más que vivir o morir. Porque estar en el trono, eso hay que saber lo que eso significa. Estar en el trono, en el control, estar en nuestras propias decisiones, estar en nuestras propias agendas, estar en nuestra propia conformidad, estar en lo que nos gusta, estar en lo que yo aprecio, estar en lo que a mí me parece que es lo mejor. Pero salir de ahí, estar dispuesta a salir de ahí, eso deja mucho que decir. Entonces, Esther se involucra. Esther está dispuesta a defender lo suyo. Esther echa una mirada familiar que alcanza y traspasa, llegando a tener una mirada nacional. Y esto se convierte en palabras mayores. Conozco muy poco pueblo de Dios que tenga el entendimiento de nación. Conozco gente muy buena que solo le interesa la iglesia local. Conozco gente muy buena que solo le interesa su familia. Pero no conozco mucha gente que le interese la nación. Y nosotros somos gente de naciones que estamos delante de Dios para interceder por las naciones y traer cambio a las naciones. La mujer que no sepa entender que de tu familia puede salir una gente grande que esté en una posición importante en una nación, todavía no ha entendido que Dios hace cosas que para ti no tienen sentido. Yo tenía estuvo dentro del marco de prohijar. Teníamos muchos haitianos en Cuba, en Santiago de Cuba, estudiando medicina. Y había un joven de aquellos que el Espíritu Santo dijo, él va a ser grande en su nación. Ese muchacho hoy, tuvo que huir de su país después que asesinaron a este último presidente. Porque su vida y la vida de su familia corre peligro. Porque él llegó a estar en esferas altas de gobierno.
como un instrumento de justicia, como un instrumento de hablar para restaurar y levantar su nación, porque Él ama su nación. Y hoy está exiliado en un país junto con su familia, preservando su vida. Pero yo creo que Él está destinado a un alto puesto en su nación. ¿Cuándo sucederá? Yo no sé. Él está en los procesos de Dios. Él está en los desiertos de Dios. Él está preparando el alma. Él está preparando su vida. Él está preparando todo su ser para cuando Él regrese a su nación, Él pueda estar preparado para toda buena obra desde una posición de nación. Mi amada hermana, no te veas tan abajo. Levanta tu rostro delante del Señor y vete como una mujer que te toca interceder por tu nación. Vinimos del país que vinimos y a lo mejor ya no intercedemos por él, pero ahora estamos en este y tampoco intercedemos por este. Este país puede ofrecer grandezas, pero por dentro se desmorona en todos los antidiseños habidos y por haber, porque la iglesia no se levanta para decir no al diseño del hombre y sí al diseño de Dios. Entonces esta mirada nacional necesito que te la empieces a sembrar en tu alma. Tú eres una mujer que intercedes por tu nación. Tú eres una mujer que intercedes en oración. Tú eres una mujer que intercedes por los planes de Dios a favor de las naciones de la tierra. Llegamos aquí y nos perdemos la identidad de alguna manera, porque los grupos minoritarios no tienen esa plataforma. Pero nosotros no tenemos una nación de cultura, tenemos una nación de reino. Y el reino de Dios y su justicia se proclama a través de la iglesia. Por eso necesitamos un ejército de mujeres que crea que Dios le ha levantado para tener una mentalidad de nación. Esther, una intercesora de palabras y de hecho. Una mujer intercesora de palabra y de hecho. Se puede hablar, se puede predicar y esto es precioso, pero necesitamos ser participantes de las transformaciones que Dios tiene para este tiempo. Tenemos que portar esa autoridad espiritual que hablaba yo en la mañana. Necesitamos entrar en intimidad, necesitamos renunciar, necesitamos morir para que venga la autoridad y el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Porque cuando gobierna eso, hermano, no hay nada contra ese poder de Dios en nosotras. Señor, tú eres el único que nos puedes dar esa gracia y esa virtud. La iglesia entrando en la temporada de Esther. Le llamamos temporada porque hay tiempo para todo lo que se quiere debajo del sol, dice la Escritura. Y hay tiempos espirituales también que tenemos que aprender a discernir. La iglesia tiene autoridad que no la invento yo, ni se me ocurre repetir lo que otros dicen. Dijo Jesús, y alguna de las chicas, yo creo que fue, no sé si fue Yulisa que mencionó este versículo también. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y cuando se le dirige a Pedro le dice, y las puertas del Hades no prevalecerán. No prevalecen contra una iglesia que sabe la autoridad que tiene. No la iglesia que toma armas humanas, sino estrategias divinas. Tenemos que empezar a ver una iglesia que ora en lo secreto y Dios la recompensa en público. Tengo experiencia, hermanos, experiencia que nos ha costado también. Sí, nos ha costado cosas difíciles. Hemos pasado momentos muy duros, pero tengo la experiencia. En nuestra amada nación de Cuba, esos festivales del Caribe que promovían literalmente la brujería, la hechicería. Eso era la temporada del Festival del Caribe. Era todos los brujos del Caribe venían a visitar nuestra isla, venían en nombre de algún país que se hubiera estado representando, pero todo era un movimiento de tiniebla en nuestra propia ciudad.
Y yo no vivía en Santiago de Cuba. Yo no conocía de eso. Yo vivía en un pequeñito pueblo donde ni nunca en la vida, en 36 años que tenía atrás cuando me mudé a Santiago, yo nunca había oído hablar del Festival del Caribe. Pero cuando me mudo a la ciudad, es que Dios es quien abre los ojos. Están anunciando en la televisión, están promoviendo aquello, y mi espíritu empieza a ver, y mi espíritu empieza a oír que qué se trataba de aquello, y sé cómo Dios me involucra en todo un mover para entender que la ciudad no podíamos quedarnos tranquilos frente a de tan alto precio aquella actividad. Y empezamos a promover en las iglesias y a despertar a la iglesia, a despertar a distintas iglesias para que fuéramos centinelas en la ciudad, centinelas y atalayas en la ciudad. Tuvimos tiempos de vigilia, tuvimos tiempos de oraciones intensos, tuvimos tiempos gloriosos de ver el poder de Dios. Y Dios nos dejó oír los testimonios. Fueron muchos los testimonios, pero les voy a contar uno de ellos. Los que son de Cuba conocen que en Santiago de Cuba hay un lugar que se llama El Cobre. El Cobre es un lugar donde hay una iglesia católica muy fuerte, donde se van a hacer pactos, donde se van a hacer muchas cosas allí. Pero un artista plástico preparó una imagen, una estatua, algo que no le puedo describir, en un monte alto. Y allá hacían sus sacrificios. Y la iglesia de aquel pueblito encontró también un lugar en un monte alto que casi era frente al lugar donde estaba aquella estatua, aquella imagen, aquel símbolo. Y desde allí oraban al Señor. Había un congreso misionero que se estaba operando en las cercanías. Hay gente tan linda en el pueblo de Dios. Nos pusimos de acuerdo y salimos algunos valientes a la guerra. Y llegamos a ese pueblo. Levantamos clamor en aquella montaña y oramos al Señor, oramos declarando inoperante aquella obra de tiniebla que venía a ejecutarse en nuestra ciudad. Recuerdo que bajamos, eso a las plenas 12 del día. Yo decía: Señor, esto nada más lo hago yo por ti, porque yo no cojo sol así por así, yo no voy ni a playa para quemarme, pero esto nada más que lo hago por ti, por tu reino, Señor. Teníamos mucha sed cuando bajamos. En aquel pueblo todo era pobreza, no había ni quien nos diera agua, pero bajamos cantando el cántico de Josafat: glorificad al Señor, porque para siempre es su misericordia. Entonces, cuando pudimos tener las noticias, pedimos al Señor: y te pedimos una señal de que esto que hemos hecho tú lo has escuchado, Señor. Y es que llueva. No tocaba llover. Era un sol que rajaba piedra, un cielo azul extraordinario, pero se nos ocurrió pedir que lloviera como una señal. Regresamos al auditorio donde estaba el congreso misionero. Y a las 3, 4 de la tarde rompe un aguacero en medio de cielo azul y en medio de sol brillante. Y aquello sonaba en aquellos cines como una grande lluvia. Y todos los que habíamos ido a orar a ese lugar nos mirábamos así y hacíamos así. El Señor escuchó, el Señor escuchó. No se trataba de una oración personal, no se trataba de que pudiéramos alcanzar un puesto de trabajo. Se trataba de nuestra nación, se trataba de nuestra ciudad, se trataba de que nuestra tierra no fuera contaminada por la hechicería y por la brujería, porque la que ya tenía le sobraba. ¿Quién le dice a ustedes que los que vivían en el Cobre, y la hermana Malfi estuvo en el Cobre, y la hermana Malfi tiene unos testimonios del Cobre que ojalá ella los pueda contar? Los que viven en el Cobre nos cuentan al otro día que cuando se iba a hacer el sacrificio de sangre, ellos preparan unos altares. Ellos ponen símbolos también. Habían puesto a un bebé
a un bebé como si fuera ahorcado, degollado. Yo sé que en el altar ellos habían puesto un bebé simuladamente y el sacrificio de sangre. Y vinieron los hechiceros y paleros de Haití y del Caribe y los de Cuba, y todos se encontraron allí porque aquello era un alto evento. Y dicen los que supieron la historia de cerca que entre ellos no se pusieron de acuerdo a ver quién daba el toque del tambor y no pudieron hacer el sacrificio de sangre. Eso se llama clamar al Dios Todopoderoso para interferir en las dimensiones celestiales con lo que viene contaminando la tierra. Hace falta mujeres que se levanten como Esther y digan: yo no puedo ver la destrucción de mi nación, yo no puedo ver la destrucción de mi familia, yo no la puedo ver. Pero que no te quedes así, paralizada entre las lágrimas, entre el dolor y el miedo. No la puedo ver. Tómame, Señor, úsame, Señor, indícame, Señor, guíame, Señor. Yo no sé cómo hacerlo, pero tú sí puedes guiarme para que yo lo sepa hacer en la dirección de tu Espíritu. Cuando nosotros escuchamos el testimonio que entre ellos, igualito que describe la Biblia, dice que entre ellos, así lo dice la Biblia, entre ellos se fajaron, entre ellos se destruyeron, entre ellos se destruyeron, entre ellos no hubo uniformidad para tocar sus tambores. Entonces no se pudo hacer el acto del sacrificio. Yo creo que la iglesia no tiene o no trabaja o no quiere involucrarse en una visión de nación. Pero no es que no tenga delante de ella la oportunidad de parte de Dios para saber que la iglesia tiene autoridad. La iglesia tiene autoridad para entrar en las dimensiones eternas. La iglesia de Cristo está entrando en una nueva temporada como la de Esther, que fue puesta a reinar junto al rey, estableciendo la justicia de Dios y juzgando la maldad. Así como Esther, que fue sacada de su casa a un lugar desconocido para ella, separada de su familia, donde fue pasada por un proceso con mirra y especies aromáticas para estar lista para cuando se encontrara con el rey. Así muchos de nosotros fuimos sacados de nuestra comodidad y puestos en medio de circunstancias difíciles y desconocidas para nosotros, donde no hemos sabido qué hacer. Pero ha sido un proceso para purificarnos con la mirra celestial y sacar de nosotros lo más hermoso, hasta que brote de nosotros una fragancia deliciosa que agrada al Rey de Reyes, y alistarnos para hacernos uno con Él y ser posicionados como Esther junto al Rey de Reyes para gobernar, para desenmascarar al enemigo y hacer justicia. Mujer que representas la iglesia en esta mañana, el Señor te está llamando a que te levantes, para gobernar junto a Él y tomar autoridad sobre todo lo que se ha levantado para traer destrucción. El Señor está llamando a la iglesia que se ha alistado y que ha renunciado a todo por seguirlo a Él, que ha muerto a sí misma, que pasó por el fuego y salió aprobada, que en medio del dolor y la pérdida siguió adorándole y creyéndole, y que ahora puede decir: nada hay fuera de ti que sacie mi ser. Eres tú lo que más anhelo. Esa mujer que solo busca amarlo y agradarlo, que ama todo lo que él ama, como Esther, que se puso la prenda que sabía que era la que le gustaba al rey. A esa que ya no tiene temor porque ha conocido el amor del rey y que se ha hecho valiente, dispuesta a traer liberación y justicia a la tierra, que gime esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. Levántate, mujer, despiértate, mujer, despiértate en tu propósito, despiértate en los dones, despiértate en el depósito que tienes. Eso está sembrado en ti, eso está dentro de ti. Solamente en esta mañana el Espíritu te dice: despiértate, levántate, y Cristo seguirá alumbrándote.
Porque como dijo Esther, yo no puedo ver el mal de mi nación. ¿Cómo puedo ver la destrucción de mi familia? Y quiero decirte que cuando una de nosotras tiene problemas familiares, hijos en drogas, hijos en otros vicios y en otras ataduras, no deberíamos ser insensibles ni ajenas al dolor de otra mujer, porque nunca sabemos cuándo puede tocarnos el siguiente nivel de prueba. Encontré el año pasado en ese retiro en Kentucky mujeres, esposas de pastores que enviudaron durante el COVID. Perdieron sus esposos, perdieron el pastor de la iglesia. Algunas perdieron, por supuesto, la posición y quizás el sustento. Pero lo que más me tocó fue saber que un hijo de esas mujeres había caído en la droga a causa del dolor y la tristeza por la pérdida de su padre. Y oré con ella y clamé junto a ella. Y oré pidiendo: Señor, despierta a Eri, despierta a Eri. Porque yo sabía que la tristeza de Eri, todo lo que estaba haciendo era anestesiar su alma con la marihuana, porque el dolor no lo podía soportar. Y yo decía: despiértalo, despiértalo, despiértalo. Y hace unos días me hizo un mensaje de voz. Dice: hermana, mi hijo se matriculó en la universidad. Dice que hace 21 días que no fuma la droga. Dice que ha soñado con su padre. Y decía: hermana, yo soy tan feliz con tu noticia. Yo estoy tan feliz con que tu hijo haya vuelto, porque él era muerto y ha resucitado. Y le dije: y te voy a decir un principio bíblico. La ofrenda de gratitud. Levanta una ofrenda y dala donde tú quieras, porque tu hijo era muerto y ha resucitado. Mis amadas hermanas, en esta mañana el Señor nos está invitando a renuncias de los tronos, a renuncia y a las pérdidas, porque tú puedes ser el sacrificio y el holocausto, pero se va a liberar una nación. Se va a liberar una descendencia y una generación. Y yo estoy por mis generaciones. Yo no puedo permitir que mis generaciones se pierdan. Yo no las puedo traer a Cristo, porque yo no puedo hacer esa obra. Yo no puedo, pero yo le pido a Dios que lo haga. Que no me los deje que se pierda ninguno. Que el que sabe hacer, que el que sabe tocar, que el que sabe poner cosas en el camino de la vida, los haga de tal manera que se enreden en el reino de los cielos. Y que puedan ser hombres y mujeres que aprendan a caminar en las plataformas de la presencia de Dios. No importa que no tengamos plataforma pública, pero me paseo en las plataformas del cielo. Y allí tengo acceso a las cámaras del Rey. Y allí entro y salgo y tomo mi alimento, tomo mi sustento, tomo mis vestiduras, tomo mis atavíos, pero todo en la casa de mi Rey. Después que tú sabes que no hay marido que te llene, después que tú sabes que no hay planes con hijos que te llenen, después que tú sabes que no son las cosas de la tierra las que llenan, después que tú sabes que no son los títulos los que te hacen persona, después que sabes todo eso, entonces todo lo que tú quieres es ser conocida en las plataformas de los cielos. Y yo invito en esta mañana, en una actitud de amor y de consagración, que tú ofrendes al Señor en una ofrenda muy sencilla, pero en un símbolo de decir: Señor, esta ofrenda significa que yo doy parte de mí. Yo doy parte de mí. Yo he ofrendado entendiendo que por los hijos se ofrenda. Así lo hizo Job. Él levantó holocausto de adoración por sus hijos, para que Dios perdonara el pecado de sus hijos. Tú puedes orar por el pecado de tus hijos.
Tú no se lo puedes quitar, pero tú puedes interceder por el pecado de tus hijos. Y mis amadas hermanas, presenten aquí esto no estaba ni siquiera en el programa, pero como un acto de fe, es solamente como un acto de fe. Presente al Señor, no es una ofrenda simbólica, esto no tiene otra plataforma que un gesto de depósito en el altar, para que el Dios que merece toda la honra, todo el honor en este día, esa ofrenda tú la consagras a Dios como una mujer de nación. Cuando usted venga y ofrende, diga: yo quiero ser una mujer de nación. Yo quiero ser una mujer que no va a permitir ver la destrucción de mi familia. Yo no voy a permitir que se destruyan los valores de tu reino. En lo que dependa de mí, Señor, aquí estoy, entregando simbólicamente algo que significa riqueza o que tipifica riqueza. Pero nos despojamos ahora de riquezas por las verdaderas riquezas del reino. Soltamos en el nombre de Jesús todo lo que viene oprimiendo nuestros corazones, todo lo que nos ha convertido en mujeres esclavizadas mentalmente, todo lo que nos ha convertido en mujeres mutiladas. No es de las mujeres de Dios ser mujeres mutiladas. Dios nos ha entregado una bandera de victoria, que no es el movimiento feminista, que no es la mujer que se insubordina al varón, es una mujer humilde, de un corazón humilde, que sirve a Dios y se sujeta en obediencia a lo que el Señor dice en su palabra. Pero te invito en esta tarde también que tú entregues todo lo que puedas traer en tu alma, de pérdida, de herida, de orfandad. Todo lo que significa orfandad en tu vida es todo aquel sentimiento o toda emoción que te conecta con una sensación de abandono o de descuido de parte del que te tenía que cuidar. Y en esta hora estoy entregando en el nombre de Cristo esa herida infantil de que quien me tenía que cuidar no me cuidó, quien me tenía que amar no me amó. Pero vengo al Padre, al que tiene todo para cuidar, al que tiene todo para abrazar. Y damos gracias al Señor en esta mañana, Padre, porque tú llevas estas palabras por una ruta, Señor, no planeada. Traemos delante de ti toda mutilación de alma, toda herida, toda tristeza, toda historia que tiene atrapada, Señor, alguna hermana en esta mañana. Yo estoy clamando al Dios eterno, al que nos invita a que nos preparemos, a que entremos en la temporada de Esther, a que no quedemos paralizadas frente a lo que no podemos dejar pasar por alto. Estamos entregando ese yo, un yo caído, un yo que es obstaculizador, un yo que es esclavizador, y lo estamos, Señor, transformando en el yo que dice: no dejaré ni permitiré que mi familia se destruya, ni mi nación desaparezca. Padre, con la determinación de Esther, con la humildad, con la docilidad para oír, con la inteligencia emocional para ser estratégica, para saber cuándo hablar, cómo hablar y qué pedir. Así te pido que en esta hora tú bendigas a este ejército de mujeres, que en consagración podamos, Señor, bajar nuestras cabezas como juncos y permanecer en el altar, Señor, de rodillas, hasta que tú digas: levántate, que es hora de pandero y danzas.
Señor, entramos en la temporada también de panderos y danzas. Entramos en temporadas de fiesta. Y pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a creer contra todo pronóstico. Porque la incredulidad, Señor, también está en nuestro ser, batallando junto con la fe. La incredulidad se mueve junto con la fe. Pero es el momento, Señor, de soltar. De soltar. De soltar. Y quedarnos solamente sujetos de ti. Porque en ti están, Señor, todas las cosas y los tesoros asegurados. En esta bendición de esta mañana incluimos a nuestros hijos, incluimos a nuestros nietos, incluimos la descendencia que honrará tu nombre por 1000 generaciones. Incluimos a todos aquellos que tienen que ver con nuestra sangre y que tienen también con nuestro espíritu, porque somos también madres espirituales de muchos. Que alcance hasta ello la bendición que en esta mañana estamos desatando sobre tu pueblo. Iglesia que gobierna en toda justicia y que representa a Cristo sin intereses de la tierra, sin contaminación de carne y de espíritu, porque ha entendido que este mundo pasará, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Amén y amén. Que Dios la bendiga.